verlos esta mañana, mis amados hermanos. Gracias por hacer el sacrificio de venir hasta aquí. Pero lo que Dios quiere es que nos llenemos del poder de su palabra y de eso se trata esta mañana. Les voy a rogar que abran sus Biblias en San Lucas, capítulo 19. Y vamos a leer ahí los versículos. Gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Padre, yo te doy gracias por esta mañana en la cual me permites el privilegio de compartir tu poderosa palabra. Te ruego, Señor, que sea una bendición para nosotros, como un bálsamo para nuestro corazón y como fortaleza para nuestro espíritu. Llénanos, Señor, con tu presencia, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Al Domingo de Ramos se le llama así porque cuando Cristo iba pasando montado sobre un asno, iban poniendo ramas de palmeras delante de él y también iban poniendo mantos que ellos tenían. Y es algo maravilloso ver cómo aquí se está cumpliendo una profecía dicha 520 años antes. Fíjense qué formidable. Imagínense que hoy dijeran algo que va a suceder dentro de 500 años y se va a cumplir fielmente. Si ustedes me acompañaran a Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, mire cómo dice aquí la palabra: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Mire qué formidable cómo la Biblia cumple cosas que son sobrenaturales, porque no hay otro libro igual que ese, porque es la palabra de Dios y es viva y tiene poder. Ahora, hay otra profecía que se está cumpliendo aquí. El arcángel Gabriel descendió para hablar con el profeta Daniel y le comenzó a explicar que Dios había establecido 70 semanas de años para que se terminara todo, para que se consumara todo. Y es formidable cómo la Biblia explica cuándo empiezan esas 70 semanas y cuándo llegan hasta la 69ª semana, porque queda una pendiente que es la que nosotros conocemos como la semana de la gran tribulación. Y por lo tanto yo quiero invitarlos para que vayan en sus Biblias al libro del profeta Daniel y vamos a leer 2 versículos. Daniel capítulo 9, versos 24 y 25. Dice así entonces la palabra de Dios. Aquí está hablando el arcángel Gabriel y dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En el año 457, el rey Artajerjes I, Longimano o Mano Larga, si usted quiere, este rey le ordenó a Esdras que empezara la construcción del templo. Del año 457 al año donde está nuestro Señor Jesucristo son 483 años, o sea, 69 semanas. Le reitero, queda una pendiente, pero ese no es nuestro tema esta mañana. Esta mañana es ver ese amor maravilloso que Cristo siente por cada uno de nosotros. Fíjense que a veces nosotros no logramos personalizar ese trato de Dios con nosotros, ese amor insistente e intenso que Él tiene por cada uno de nosotros. Usted a veces será menospreciado ante los ojos de Dios y no cree ser digno de que el Señor se fije en usted
de esa manera tan especial. Cuando usted descubre el amor que Dios siente por usted, usted siente dicha en su corazón de ser tan importante para alguien como Él. Dios quiere que nosotros esta mañana pensemos por un momento en las enseñanzas que Él ha planificado para que nosotros lo analicemos. Más o menos 5 días antes de la Pascua sucedió esto que estamos viendo nosotros aquí. Y empieza una fiesta muy importante para el pueblo judío. Para que usted se forme una idea, se estimaba que eran 300,000 personas las que iban a estar en la ciudad de Jerusalén. Créame que no era una ciudad tan grande en esa época para ese volumen de personas. Sin embargo, hay que considerar también que eran judíos de los que vivían en el área, los galileos que seguían a nuestro Señor Jesucristo y todos los judíos que venían de lejos para celebrar la Pascua. O sea, era una cantidad de gente muy numerosa para esa época. Hasta la fecha, si aquí tuviéramos 1,000 personas no cabríamos. Ahora piensen en 300,000, ¿verdad? Una cantidad grande de personas, una afluencia muy grande. Ahora, de la entrada que nosotros vemos aquí en Jerusalén, nos vamos a las lágrimas de nuestro amado Jesucristo, porque Cristo ve más allá de las sutilezas que nosotros podamos ver. El propósito esta mañana es que empecemos analizando cuánto Dios puede ver de nosotros, de nuestro interior, porque sabe una cosa, nosotros dejamos que la gente vea de nosotros ciertas cosas. Hasta cierto límite nosotros nos abrimos y permitimos la injerencia del conocimiento de otras personas en nosotros, pero no nos conocen. Incluso sé decirle que a veces ni nosotros mismos nos hemos llegado a conocer con profundidad, pero le quiero aclarar que Dios sí conoce perfectamente nuestro interior. Amén. Él nos conoce de una manera que nos asombraríamos si Él no lo mostrara. Pero es importante por eso usar la palabra de Dios para poder nosotros ingerir en ese tipo de conocimiento que el Señor quiere tener con nosotros. Cuando usted lee con detenimiento, como le reitero, la palabra, se va a encontrar, por ejemplo, con Jeremías 33, versículo 3, que es un versículo que se lo repiten y se lo repiten, pero que en realidad no alcanzan a comprender. Porque el Señor está diciendo ahí, clama a mí y yo te responderé. Pero si usted analiza qué es un clamor es un grito desesperado que sale de lo más profundo de su alma. Eso es un clamor. Cuando usted está en una crisis insoluble, desesperante y mortal, de ahí fluye ese gemir de su interior, como una madre cuando ve a un hijo que está agonizando, así, o un padre que ve el dolor de un hijo, el sufrimiento de un hijo. De ahí sale un dolor profundo que solo Dios sabe cómo es. Y ahí está diciendo Él, cuando estés así, ven a mí, está diciendo Él ahí, porque yo te quiero enseñar, dice ahí, cosas grandes y ocultas a tus ojos, a tu corazón, a tu mente, a tu conocimiento, a tu profesión, que tú no conoces. Yo te quiero enseñar cosas que son totalmente fuera del orden humano. Eso es lo que Dios está diciendo ahí. Y en síntesis lo que está diciendo es, yo quiero que me conozcas a mí porque no me conoces. Usted se recuerda que cuando el pueblo de Israel salió del cautiverio, fue llevado por Moisés al desierto. Y como Moisés estuvo 40 días y 40 noches hablando con Dios, ¿se recuerda que hizo el sumo sacerdote? El sumo sacerdote tomó todo el oro que pudo de los aretes y prendedores y adornos que tenían las mujeres y lo fundió e hizo con buril, dice la palabra, o sea que lo hizo bien hecho, un becerro. Pero ¿sabe cuál es lo terrible de eso? Que ese becerro, Él les dijo, he ahí su Dios. Piensen por un momento, les estaba diciendo, Jehová es ese animal. A Él tienen que adorar, a Él tienen que seguir, a Él tienen que servir. Y nunca se puso a pensar
que San Juan en el capítulo 4 nos explica que Dios es espíritu y Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Usted es bendito y usted es bendita esta mañana en este lugar por una sencilla razón. Aquí no hay imagen de nada, pero usted sabe que Dios está aquí. Amén. Aleluya. Por eso es que Dios abomina las imágenes, porque no hay una imagen que pueda ser digna de representar a nuestro Dios. Por eso Jesucristo es la imagen completa del Padre y del Espíritu Santo. Pablo explica con detalle que en Cristo está contenida la plenitud de la deidad. Por eso es tan maravilloso cuando usted logra conocer a ese Dios del que le estoy hablando. Conocer a un Dios que está con usted cuando usted está más triste o abatido, o cuando está más feliz y gozoso. Cuando está sano y cuando está enfermo. Cuando está preocupado y cuando está tranquilo. Ese es el Dios que usted tiene que conocer. Un Dios de relación, no de religión. Dios no quiere que el hombre se vista con un traje religioso, porque el hombre en su egoísmo piensa que con la religiosidad que tiene, y le hablo de cualquier religión, de la evangélica en primer lugar, porque el evangélico se vuelve religioso más que los demás, como un fariseo. Por eso es tan importante lo que le estoy tratando de compartir esta mañana, de que usted logre entender que Dios ve lo que hay dentro de su interior, lo que hay en su corazón. Nosotros, le reitero, no podemos abrir nuestro corazón, no lo hacemos ninguno de nosotros, pero Dios sí puede entrar en lo profundo de nuestro corazón y vernos, y de eso se trata esta mañana, las lecciones que aprendemos del Señor. Entonces acompáñeme a San Lucas, si es tan bondadoso, en el capítulo 19, vamos a leer el versículo 41. Póngale atención si es tan bondadoso. Hablando de Cristo llegando a Jerusalén, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Mire qué cosa más curiosa, porque toda la gente iba feliz, iba gritando: ¡Hosana al Hijo de David! Estaban reconociendo algo maravilloso en él, como el Mesías, como el ungido prometido. Pero el Señor no está lleno de alegría y gozo. Si usted nota, el Señor, al ver la ciudad, lloró sobre ella, dice. Hay cosas que de golpe no las logramos comprender, pero hay un propósito por el cual suceden estas cosas en Dios, porque Dios todo lo hace perfecto. Y aquí estamos viendo entonces, en el mundo hay muchas cosas superfluas sobre las cuales ponemos nuestros ojos. Fíjense que es curioso que en Dios no ponemos un sumo interés, pero en cosas materiales sí, en cosas que son superfluas. Ahí vemos entonces esa mañana la hermosa Jerusalén, un cielo azul sin nubes, con un templo en la parte más alta, que estaba totalmente blanqueado porque lo habían pintado con cal, y todos los filetes que tenía, o cenefas, las forraron con láminas de oro. Dice que los judíos, Flavio Josefo, un historiador judío, dice que cuando venían de lejos y veían esa Jerusalén enmarcada de esa forma en la naturaleza, lloraban, dice, y se sentían tan orgullosos y satisfechos de ser judíos, porque era algo esplendoroso ver, pero solo estaban viendo la superficie. Es como un iceberg, ¿verdad? De un iceberg vemos la parte más pequeña, pero la más grande está por debajo del nivel del agua, donde no alcanzamos a ver nosotros, mas Dios puede ver. Él pudo ver entonces esa pompa y esa ceremonia de la ocasión. Eso estaba viendo Jesús ahí, porque no estaba escondido de nadie. Pero déjeme decirle algo, que el Señor Jesucristo, cuando ve eso, llora. Y le voy a explicar por qué. Le escribí una pequeña nota. La ciudad había perdido su dorada oportunidad. Si tan solo el pueblo le hubiese recibido como el Mesías, esto habría significado la paz para ellos. Pero no reconocieron que Él era la fuente de la paz. Ahora era demasiado tarde.
Ellos ya habían decidido qué iban a hacer con el Hijo de Dios. Debido a que lo habían rechazado, sus ojos habían quedado cerrados por su ceguera espiritual. Por cuanto no querían verle, ya no podrían verle más en adelante. Jesús, al ver la ciudad, vio sus grandes pecados, sus grandes faltas, sus grandes errores y dolores, y por eso lloró. Estaba llorando de ver el sufrimiento que había en cada persona. Y yo le voy a explicar algo. Ahora, este día que celebramos ese Domingo de Ramos, el Señor ve dentro de su corazón y dentro de mi corazón, y Él llora. Porque Él ve cosas en nosotros que no quisiera que tuviéramos. Más adelante vamos a ver detalladamente el por qué. De tal manera entonces que el Señor sufre cuando ve en nosotros cosas que no deberían de estar en nuestro interior. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4. Quisiera mostrarle algo en su Biblia. Efesios capítulo 4, y le voy a rogar que leamos los versículos del 29 al 32. Véanlo con detenimiento, porque a veces nosotros vemos hacia los demás, pero aquí lo que Dios quiere es que veamos hacia nuestro interior. Y Él empieza aquí diciendo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes, a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Se da cuenta? Estas cosas están aún en nosotros. Si usted en la iglesia pudiera escuchar a veces a los hermanos que salen después de servicio, dice: hola, vos, ¿y qué te pasó con aquella cosa? Ah, fíjate que ¿y dónde están? En la iglesia. Por eso dice el Señor: ninguna palabra, dice, corrompida salga. Usted se recuerda de una expresión, que el Señor me perdone, muy guatemalteca, que decimos: a la gran chucha. ¿Te has fijado que decimos eso? Pero eso es disfrazando la verdadera palabra que queremos decir. Es un disfraz. No lo digan. O es que estoy como la gran diabla. No diga eso tampoco. No porque yo se lo diga, entiéndame. Es porque Dios no quiere que nos ensuciemos. Porque uno piensa que con hablar de esa forma no está pasando nada, pero sí está pasando. Porque Dios está tomando en consideración la manera procaz en que hablamos. Porque Él fue claro cuando citó Proverbios diciendo: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice en Santiago, en el capítulo 4, si usted lo lee, capítulo 3, perdón, dice que de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua amarga. O sea, Dios es bien definido en lo que nos dice. Dice: no juzguéis para no ser juzgados, porque con la misma medida con que juzgáis y medís, vais a hacer medidas y un poco más, dice. Entonces, yo no quiero que Dios me juzgue. ¿Qué tengo que hacer? No juzgar. ¿Nos gusta el chisme? Nos encanta. Pero Dios no quiere eso, fíjense, hermano. ¿O le gustaría que chismearan de usted? ¿Verdad que no? Fíjense que son cosas que usted dirá: ay, tan elemental lo que está hablando. Desgraciadamente. Pero está injertado en nuestro interior. Y Dios quiere desarraigar esas raíces de nosotros y renovar nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, de sentir, de hablar, de pensar. Y créame, yo soy el primero que estoy en esa lucha y en esa batalla para cambiar, porque yo estoy convencido de que tengo que cambiar para agradar a mi Dios. Estaba orando la semana pasada y en la madrugada comencé a hablar con Dios. Y el Señor me dijo:
Debes vivir la vida como que hoy fuera tu último instante de vida. Yo dije, ay, ¿cómo estoy filosofando? No, me dijo, yo te estoy hablando. Porque yo quiero que les digas que en el instante de la muerte van a querer hacer muchas cosas que pudieron haber hecho y no les va a dar tiempo. Y van a ir con los ojos abiertos hacia un lugar al que no quieren ir, al que no piensan que van a ir. Por eso le hablaba que el cristiano se siente mejor que los demás y cree que él va a ir al cielo definitivamente, pero Dios no nos engaña. Dios dice, tienes que cambiar, pero no tenemos que cambiar momentáneamente, sino es un cambio permanente el que Dios quiere hacer. Él sabe que yo no puedo ser perfecto. En Filipenses 1:6 dice Pablo, estoy convencido que el que empezó en mí la buena obra, la concluirá, dice, mañana. No, dice, hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios está trabajando conmigo diariamente para que yo me concientice, tome un estado de conciencia en el cual yo me dé cuenta que tengo que cambiar por mi vida eterna. Ahorita, con todo respeto, le digo, la vida eterna no le interesa a usted. Pero créame que en el momento en que usted cierra sus ojos para siempre y se da cuenta de que hay dos caminos, ahí usted comprende el efecto que tenía el cambio en esta tierra, en su vida, para poder llegar a vivir la eternidad. Usted ve las iglesias llenas a reventar de personas, pero usted cree que esas personas están conscientes y consecuentes con su salvación. La salvación no es tan simple como las personas piensan, hermanos. Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario para hacernos ese gran favor de gracia a nosotros. Pero cuando lo aceptamos en nuestro corazón, adquirimos un compromiso, el compromiso de agradarlo a Él, transformando voluntariamente nuestra forma y manera de vivir, de pensar y de ser. La peor lucha que usted pueda tener no es contra el diablo, es contra usted mismo. Crean, es bien difícil. Por eso le digo, lo que Jesús ve es formidable, porque Él ve el interior de nuestro corazón, y créame que es sumamente horrible. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, si es tan amable. Apocalipsis 2, versículo 2 dice, aquí le está hablando a una iglesia, pero yo quiero que entienda, no le está hablando al edificio ni a la ubicación geográfica, le está hablando al conglomerado de personas que son la iglesia. Y entonces dice aquí Jesucristo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado, ¿qué dice su Biblia? Mentirosos. Aquí está diciendo con claridad que nosotros mismos descubrimos que nuestros líderes no son fieles con Dios. Si yo quiero que mis hijos tengan una actitud que les vaya a beneficiar su vida, ¿qué tengo que hacer? Dar el ejemplo. Si yo les dijera a ustedes esta mañana, salgan de aquí hoy y prediquen el evangelio, usted diría, yo no puedo hacer eso. Y uno argumenta muchas cosas, pero ¿sabe una cosa? Predicar el evangelio es manifestar usted su vida testimonial. Que la gente, sin que usted hable, diga, ese es un hijo de Dios. Que la gente, sin que usted haga nada, ni quiera convencer a nadie, diga, esa persona es dulce como la miel, ¿cómo hará para ser así? Porque está Cristo morando en su interior. Debemos dejar que Cristo entre, pero para transformar y vivir en nosotros. Que reflejemos realmente a Jesucristo con nuestro diario vivir, con nuestra forma de ver, con nuestra forma de hablar y de actuar. Le reitero, no es fácil, pero con Dios lo podemos hacer todo, hermanos. Crean, Dios nos ayuda y nos transforma. Fíjense que Jesucristo ve más allá de lo externo de nuestras vidas. Él ve más allá de lo que aparentan las iglesias. Él ve lo profundo. Y se entristece y llora porque la misma gente se autoengaña y se siente superficialmente mejor y muy espiritual. Y no saben que van en un tobogán directos al infierno. Eso es lo lamentable de todas estas cosas. El Señor puede ver la sonrisa que tenemos a veces, que ve la gente, la sonrisa.
pero también puede ver el dolor interno que no manifestamos, el sufrimiento. Solo aparentamos una imagen, pero Dios puede ver lo profundo, nuestro interior verdaderamente. Quiero que vaya a verlo conmigo en la palabra, si es tan amable. Vaya al primer libro de Samuel, capítulo 16, si es tan bondadoso, y vamos a leer ahí el versículo 7. Dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, dice, el corazón. Cuando Samuel vio a Eliab y dijo: ante mí está el ungido de Dios, y Dios le dijo: ese no es, te estás equivocando, porque nosotros tenemos parámetros a través de los cuales juzgamos. Por eso dice Pablo en su consejo espiritual: no juzguéis antes de tiempo. Dios nos da un don en 1 Corintios 12 que se llama don de discernimiento de espíritus, para que no nos equivoquemos. Créame que el propósito de la palabra no es venir y de una manera esquiva entrar en usted y molestarlo e incomodarlo. No. La palabra de Dios es como sal en la herida. Y si le está ardiendo lo que Dios le está diciendo, alabe a Dios, glorifique a Dios, porque ya debemos dejar de ser hipócritas ante Dios. Seamos honestos ante Dios. Entiéndame lo que le estoy diciendo, porque si usted va a Gálatas 6, en el verso 7, es bien conocida la llamada que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también dice segará, ¿verdad? Y si usted siembra para su carne, de eso va a cosechar muerte, corrupción, destrucción. Pero si siembra para su espíritu, si oye usted la palabra de Dios hoy y la atesora en su corazón, usted está tomando vida eterna para su existencia. Usted es inmortal y no muere. ¿Se recuerda cuando Marta le habló a Jesús por su muerte de Lázaro? Le dijo: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. El Señor se le quedó viendo y le dijo: Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verías la gloria de Dios? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y al que cree, todo le es posible. Mire, cuando usted termine su vida en esta tierra con satisfacción y pase al plano de la vida eterna y se encuentre con Dios, usted va a ser inmensamente feliz. Usted va a llenar todas las expectativas de su vida y va a estar con todos sus seres amados que le están esperando en ese lugar. Y su dicha no va a ser de un día, va a ser por toda la eternidad. Y usted va a sentir gozo en su interior de haber creído como un niño, haciendo a un lado su sabiduría, su academia, su filosofía, su intelecto, y haber creído con sencillez en lo que Dios dice en su bendita palabra. Porque Dios no nos engaña. Dios quiere bendecirnos. Se recuerda que cuando contó la parábola del rico y Lázaro, cuando murieron los dos, el rico estaba sufriendo en el infierno. Y cuando vio al pobre que estaba feliz ahí arriba, le dijo: Padre Abraham, permite que Lázaro venga y moje su dedo en el agua y ponga una gota de agua en mi lengua, porque ahí no hay agua. Y una gota de agua, yo le he dicho que en el infierno es como un océano. Y entonces la respuesta del padre Abraham fue decirle: en la tierra tuviste tus deleites, dichas, y te la gozaste. Ahora lo está haciendo aquí Él para la eternidad, y tú estás en gloria en su reino. Dios no es un ser cruel. Dios no creó el infierno para usted y para mí, pero considere cómo seremos nosotros de ingratos con Él, que voluntariamente lo hemos ganado. Por eso Él tuvo que venir y morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y déjeme explicarle que en esa cruz Él lo hizo todo, para que usted y yo no tengamos que hacer nada. Lo único que tenemos que hacer es creer y ser
obedientes a su palabra. Eso es todo. No tiene usted que andar sobre piedrín de rodillas y que le sangre. No quiere Dios que usted haga ninguna penitencia. Él ya lo hizo todo por usted y por mí. Es suficiente su sacrificio. Alabado sea Dios. ¿Sabe una cosa que tal vez le va a parecer rara? Y es que Dios está interesado en su sacrificio, en su dolor, en su sufrimiento. Igual está interesado en mi dolor. El Señor quiere saber de mi dolor, porque me quiere ayudar, me quiere sanar. Se recuerda que ahí leímos nosotros en el verso 41 de Lucas 19, lloró sobre ella, dice. Porque no era el pecado el principal factor por el cual el Señor estaba ahí. Él sabía que ellos necesitaban perdón de todos sus pecados, porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento y a tener eternidad de vida. Porque ¿sabe una cosa? ¿Qué produce el pecado? Sufrimiento, muerte. Es malo. Nosotros lo sabemos, sin embargo, somos viciosos, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta quitarnos ese vicio del pecado? Es una lucha constante la que tenemos, porque eso solo trae dolor. Desde el primer pecado en el Edén, usted nota en la Biblia el dolor y el sufrimiento. ¿Se acuerda que a la mujer le dijo, con dolor parirás a tus hijos? Y al hombre se recuerda que le dijo, con el sudor de tu frente vas a labrar la tierra y de eso vas a comer, de eso vas a vivir. Y vivían en un lugar donde había de todo. La sanidad era perfecta, el clima era perfecto. No usaban ni ropa, hermanos, no había consumismo. Pero el hombre desobedeció. Y eso le trajo dolor y le trajo también sufrimiento. Y lo más triste, salir del Edén, del paraíso que él había preparado para todos nosotros. Por eso la desobediencia siempre va a traer sobre nuestra vida dolor. Todo pecado tiene consecuencias negativas, funestas para nuestra existencia. Perdone que le haga una pregunta. ¿Piensa usted que usted se puede escapar indemne con su pecado? No. Si yo peco, hermanos, y voy con Dios y le pido perdón, me dice, te perdono. Pero esa es una causa que va a producir un efecto. Del efecto no me libra Dios. Yo lo tengo que afrontar. Él me perdona el haber pecado contra el cielo y contra Él. Pero lo que yo produje, eso lo tengo que afrontar con entereza y con solidaridad con Dios. Porque a veces creemos, me salí con la mía y nadie supo. Pero no es así. Eso es lo que Él quiere que entendamos. Que Él quiere tomar nuestro dolor y cambiarlo a un conocimiento que nos permita vivir con plenitud. Usted no puede pecar y ganar, hermano y hermana. El pecado siempre lo va a hacer un perdedor. Piense los libros que leemos, los programas de televisión que vemos, la lujuria que toleramos, las personas procaces, groseras que se relacionan con nosotros. Piense toda esa contaminación que está alrededor de nosotros y que nosotros, tal vez aunque no nos agrade, la tenemos que tolerar. La aceptamos. Las palabras que decimos hirientes muchas veces, irónicas, los chistes que contamos. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Charles Chaplin se hizo muy famoso como un cómico que no hablaba, era un mimo. Pero ¿en qué se basaba su comicidad? En la burla. Se burlaba de las autoridades. Si una anciana iba subiendo unas escaleras, se resbalaba y caía, se desternillaba la gente de risa. Esas cosas son malas, hermanos. Entienda que no le estoy diciendo que no se ría o que no haya cosas que sean jocosas, pero no gozar nuestra vida basada en el dolor de otras personas. Eso no le agrada a Dios. Usted dirá que tal vez me estoy volviendo exagerado, pero no. Dios nos habla con claridad y nos está diciendo que esas cosas no son buenas porque nos van a traer dolor. Vayan su Biblia, por favor, a Romanos capítulo 6 y versículo 23, si estamos dados.
Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego el Señor también conoce el pleno potencial que hay en ustedes. Por eso le decía, a veces no nos conocemos. Si yo le dijera a usted, usted se va a volver un evangelista formidable, usted se reiría en sus adentros, diría: ay, por el hermano, cómo me tiene de cariño. Porque desconocemos la capacidad con la que Dios nos dota. Le voy a poner un ejemplo. Pablo era un hombre sumamente iracundo. Su temperamento era sanguíneo. Era un hombre violento e inescrupuloso para provocar dolor. ¿Y cómo él pudo tener la capacidad de volverse un hombre que escribe 1 Corintios 13? ¿Se recuerda cómo dice 1 Corintios 13? Ahí dice que si él diera todo su cuerpo como una ofrenda por los necesitados, pero si no tiene amor, dice, de nada sirve. Que aunque él diera todo lo que tuviera en riquezas y sirviera a todo el mundo de corazón, pero no tiene amor, dice, de nada sirve. Viene a ser como un metal que suena nada más. Y si usted se recuerda, ahí dice: el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es egoísta. Cuando uno lee que un hombre como Pablo está escribiendo eso, dice uno: ¿qué le pasó? ¿Verdad? Porque el potencial que hay dentro de cada uno de ustedes, Dios lo conoce. Dios sabe lo que hay dentro de ustedes. ¿Usted cree que yo soy digno de estar aquí parado? No, hermano y hermana, no soy digno de estar aquí parado. Pero la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo me permite estar aquí parado y ser consecuente con todo lo que yo necesito cambiar de mi existencia. Porque yo sí quiero llegar con el Señor para la eternidad. Ahí quiero estar. Y quisiera ser un ejemplo para ustedes. No un mal ejemplo, un buen ejemplo. Se recuerda que en Lucas 19:42, vaya conmigo si es tan amable. Lucas 19, verso 42 dice, diciendo: oh, si también tú conocieses, note, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora, dice, está encubierto de tus ojos. Jerusalén pudo haber sido una ciudad maravillosa, increíblemente, pero a margen de haber sido creada para ser una ciudad de bendición, se volvió una ciudad de contienda y de guerra. Y véalo hasta el día de hoy. Mire la guerra que hay ahí. Es una guerra tremenda. No se ha detenido la guerra ahí. Es permanente la lucha que ellos tienen. Porque si usted le puso atención a lo que dijo Jesucristo, es que no conocieron lo que era para su paz. ¿Se fija? Dios quiere que usted conozca lo que es para su paz, para una verdadera paz. Hágame un favor, cierre sus ojos un momentito y diga en voz alta, si es tan amable, dígale: Jesucristo, necesito que me llenes de paz, de tu paz, ahora, Señor. Amén. Muchas gracias. Dios quiere llenarlos de esa paz, pero no de la paz relativa que usted y yo tenemos, sino de esa paz que necesita nuestro interior, esa paz que nos va a permitir dormir en la noche, disfrutar de cada día y de vivir sin zozobra y sin agonía. Esa es la paz que usted y yo necesitamos en nuestro interior, y solo Cristo nos la puede dar. Y esta ciudad lo rechazó, no quiso esa paz maravillosa que Él había preparado para esta su ciudad, una ciudad que Él amaba profundamente. Jesús amaba Jerusalén, pero Jerusalén no amaba a Jesús. Eso es lo tremendo, porque el lugar llegó a ser un lugar, como les reitero, de batallas y de guerras tremendas. Pero Jesús conoce nuestro potencial interior, porque se recuerda las palabras que le dijo lo que pudiera haber sido si lo hubiera conocido. Ahora, nosotros en Cristo, dice en Filipenses 4:13, lo podemos todo, porque no depende de nosotros,
sino del conocimiento, la fuerza, la energía, la bendición, la gracia y la oportunidad que Dios abre para nosotros. Fíjense que cuando la gente ve la historia de que Dios abre el mar para que una nación de más de 2 millones pase caminando y que no se cierre, la gente no logra entender que eso es lo que ustedes, cuando le piden a Él, hacen. Él abre el mar de las dificultades y los problemas para que ustedes pasen por lo seco, para que sean benditos, para que la puerta que Él abre nadie la pueda cerrar, para que llueva sobre ustedes gozo, paz, bendición, que tengan salud y prosperidad en su alma, dice la palabra. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero somos muy incrédulos, hermanos. No le creemos a lo que Dios nos dice con tanto amor en su palabra. Le voy a poner un ejemplo porque le digo que somos incrédulos. Abra su Biblia en Romanos, si es tan amable, en el capítulo 8, y lea conmigo el versículo 29. Dice, hablando de usted y de mí, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Mire lo que Él quiere, que seamos iguales a Jesucristo. Perdón que le haga un paréntesis. ¿Cree usted llegar a ser igual a Jesucristo? Por nosotros mismos no, ¿verdad? Pero eso es lo que Él está, el potencial que Él está viendo en nosotros, que vamos a alcanzar ese rango. Por ejemplo, si alguien es doctor y alguien empieza a estudiar enfermería, ¿será posible que el que está estudiando enfermería tenga el mismo nivel de un doctor? No, ¿verdad? Tendría que pasar mucho para que él llegara a ese lugar. Y el doctor ya iría más adelante por la experiencia que adquiriría en ese tiempo. Pero Cristo detiene todo eso y nos nivela al lugar donde Él está. Eso es lo formidable, que Él nos quiere hacer igual que Él. Le voy a leer una breve nota que escribí. Lo que llegamos a hacer en Cristo, que pecadores impíos fuesen un día a ser transformados en la imagen de Cristo por su milagro de la gracia, es una de las verdades más asombrosas de la revelación divina. O sea que seremos moralmente como Él, absolutamente libres de pecado, y que poseeremos cuerpos glorificados como el de Él. Él tendrá el puesto supremo de honor entre sus hermanos y hermanas. Entonces seremos perfectos. Y eso es lo que el Señor está esperando que asimilemos nosotros, que Él tiene un plan perfecto para nosotros, porque Él ve el potencial que hay en nosotros para llegar a ser como Él. Aunque ahora no lo podamos creer, lo vamos a obtener de parte de su amor. A veces usted va a echar a perder lo que ha logrado edificar, pero déjeme decirle algo, por favor. Un gran futuro vence a un gran pasado. Lo que le quiero decir es, no importa si se equivoca hoy, siga luchando. Mañana es nueva la misericordia de Dios y le vuelve a dar otra oportunidad. Y en esa lucha vamos avanzando y subiendo las gradas que el Señor quiere que tengamos. ¿Por quiere conocer las gradas que el Señor nos da? Me gustaría que antes de terminar, porque ya estoy finalizando el mensaje, darle ese tip de esas gradas que Dios quiere que usted vaya subiendo. Acompáñeme con el pescador de Galilea, ese pescador que también era así sanguíneo, tremendo, procaz, grosero, pero que el Señor lo usó con gran poder. Vaya a la segunda epístola de Pedro, si es tan amable, y lea conmigo, si es tan bondadoso, los versículos del 5 al 10, capítulo 1 de la segunda epístola de Pedro, del 5 al 10. Dice ahí la palabra: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, aquí viene el primer peldaño, añadid a vuestra fe virtud. El segundo, a la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice su Biblia? No caeréis jamás. Mire, el Señor es maravilloso porque nos da el tip, la clave para que vivamos una vida de plenitud. Y concluyo el mensaje con esto: que Dios anhela que tengamos paz, en nuestro interior. Acompáñenme, por favor, nuevamente a Lucas 19, verso 42. Solo note esa parte pequeña donde dice: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tú. Y eso es lo que Él quiere que conozcamos, la paz que Él quiere que obtengamos. Paz, que es una palabra maravillosa que le clamamos esta mañana que nos la dé. ¿Sabe una cosa? Jerusalén quiere decir ciudad de paz. Eso quiere decir, y mire cuánta guerra. Pero la guerra iba a ser inminente. Vaya a San Lucas, si es tan amable, 19, versículos 43 y 44. Note esta profecía de Cristo porque es muy interesante. Dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cristo dijo esas palabras y la gente las oyó y las olvidó. Pero 34 años después, el general romano Tito, que después fue emperador, rodeó a Jerusalén con sus legiones y sus grandes máquinas de guerra y derribó todas las piedras de los muros, incendió la ciudad y destruyó la ciudad y la dejó como que le hubieran pasado una aplanadora. Asesinó a todos los habitantes de Jerusalén y no dejó uno vivo, y se robó todo lo que Jerusalén tenía de riqueza, incluyendo todos los objetos de oro que estaban en el templo de Dios. Todos se lo llevaron para Roma. ¿Qué había dicho Cristo? Que iba a suceder exactamente eso. ¿Qué nos está diciendo Cristo? Que cambiemos nuestra manera de vivir si queremos estar con Él en la eternidad. Cierren sus ojos. Oh Padre, gracias por hablarnos con amor y con delicadeza, para que nosotros podamos comprender el propósito de nuestra vida en esta tierra. Señor, tú quieres que prediquemos con nuestra vida el evangelio tuyo. Tú quieres que tengamos paz en nuestro corazón y que se la compartamos a los demás. Tus lágrimas nos muestran que puedes cambiar nuestro lamento en gozo, nuestras lágrimas y tristeza en baile, porque tú tienes el poder, porque tú eres Dios, porque eres todopoderoso. Señor, en esta mañana yo te quiero pedir un favor especial. Cada uno de tus hijos y de tus hijas que están en este lugar están aquí porque te vinieron a buscar a ti, porque querían que tú les hablaras, porque querían escuchar de ti las palabras dulces y poderosas que necesitaban para ejercitar el diario vivir espiritual. Necesitaban fortalecer su espíritu, necesitaban edificar su alma por tu palabra, y te agradecemos por hacerlo, porque nos haces todos esos favores por gracia y favor, por misericordia y amor. Padre, yo te ruego que bendigas a cada uno de los presentes. Y si alguno de ustedes nunca le ha abierto su corazón a Cristo, ahí en su lugar dígale: Jesús, yo te abro mi corazón esta mañana. Yo necesito conocerte más. Yo te recibo como mi Salvador personal. Yo te pido, por favor, que cambies mi vida, que me des sabiduría de la tuya, que me des voluntad de la tuya, para que yo pueda cambiar mi existencia. Te necesito tanto, Jesús. Quédate en mí, por favor. Sigan orando, mis hermanos. Si alguien hizo su oración por primera vez en su vida, levante su mano. Yo quiero orar por usted. Yo quiero bendecirle. Gloria a Dios. Venga aquí, mi hermano. Yo lo quiero bendecir. Acérquese, por favor. Sigan orando, mis hermanos. Señor, yo te doy gracias por la vida de este hijo tuyo.
al cual con amor nosotros bendecimos en esta mañana, porque Él abrió su corazón para que tú lo llenaras, que llegaras hasta lo profundo de su ser, que lo consolaras, que lo bendijeras, que lo levantaras, que llenaras ese vacío que ha tenido siempre en su interior, y que Él fuera, Señor, regocijado por el amor y la ternura tuya sobre su vida. Nosotros nos alegramos tanto por su vida, lo bendecimos y te rogamos que Él alcance el propósito de su corazón de un día estar en tu presencia, y que nosotros tengamos ese privilegio también, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amado Padre Celestial, yo te quiero dar gracias por cada uno de tus hijos y de tus hijas. Señor, esta es una semana en la cual se toman vacaciones, y yo te pido que si ellos toman vacaciones, los cubras con tu sangre preciosa, con tus alas protectoras, que los libres de toda maldad humana y espiritual, que les llenes de espiritualidad su interior, su corazón, su pensamiento, que guardes a sus familias a través de ellos, que permitas que ellos puedan disfrutar a plenitud del gozo, Señor, de tu presencia, que a cada paso que den sepan que tú estás cubriéndolos. Y te pido, Señor, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se derrame en abundancia sobre su ser, y que abra las ventanas de los cielos y que derrame sobre ellos de tu bendición hasta que sobreabunde, y que los envuelvas en tu manto de gozo, y eso sea su fortaleza, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.